Ventilación mecánica, vamos a hablar de dos conceptos. El primer concepto va a ser lo que es la resistencia y el compliance, o la complacencia. ¿Ok? La resistencia viene de la ley de Ohm, que es una ley para lo que es voltaje, corriente, resistencia. La ley de Ohm viene a ser voltaje es igual a corriente por resistencia. Y si eso lo trasladamos a la parte de ventilación mecánica, el voltaje viene a ser la presión, la corriente viene a ser el flujo y la resistencia sigue siendo la misma. Entonces, para nosotros poder ventilar a alguien, tenemos que empujar aire desde la vía aérea alta hasta el alveolo, ¿cierto? Entonces va a haber un gradiente de presión. Entonces va a haber un gradiente de presión 1 menos presión 2, una gradiente que va de la boca o desde la vía aérea alta hasta el alveolo. Tenemos que empujar el aire desde este punto hasta este punto y este tubo va a ocasionar una resistencia al paso de aire, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la ecuación. ¿Cómo saco esto de acá? Ok. A ver. Entonces vamos a hacer P1 menos P2 que viene a ser la presión en la boca acá, y P2 en el alveolo. Vamos a hacer el delta de P, que es igual a P1 menos P2, va a ser igual a flujo de aire por resistencia, ¿ok? Esto va a ser la presión positiva. En la presión tiene que haber una gradiente, entonces P1 tiene que ser... Ya dejó de escribir el lapicero, no sé por qué. Ay, ¿qué pasó? Disculpen un momentito, que no sé por qué no escribe el lapicero. Ok, acá sí. No sé por qué acá no. Vamos a ir acá arriba. P1 tiene que ser mayor a P2 para que haya un gradiente de flujo. Entonces, P1. Dios mío, se me borró todo. En fin. Ok. P1, que acá está P1. Va a haber un gradiente de P1 a P2. Esto va a ser igual al flujo por la resistencia. Si ajustamos el flujo en el ventilador a 60 litros por minuto, que es equivalente a 1 mililitro por segundo, entonces va a tener que P1 menos P2 va a ser igual a la resistencia, porque el flujo es 1. Entonces, el delta de presión va a ser igual a la resistencia. Esto significa de que el cambio de presión que va a haber en este tubo de aquí va a ser directamente proporcional a la cantidad de resistencia que ese tubo ejerce sobre el flujo de aire, ¿ok? Entonces, en la antigüedad, como con el pulmón de acero, la presión era al revés. Se hacía ventilación con presión negativa, y ahí era P1 era menor a P2, ¿verdad? P2 ponían al paciente en un ventilador en el que se bajaba la presión por debajo de la presión atmosférica y se creaba un gradiente de la atmósfera hacia el pulmón. Pero esto era bueno en pacientes que tenían desórdenes neuromusculares como polio, pero pacientes que tenían pulmones mojados como con neumonía o con ARDS, ahí no era muy bueno. Entonces, esto es lo que es el concepto de resistencia. Vamos a dibujar acá algo para que entiendan más o menos. Yo no sé por qué no funciona esto. Voy a pasar a otra página, porque no sé por qué no funciona. A ver, vamos a hacerlo acá. Este va a ser el tubo de la vía aérea. Este va a ser más o menos el alveolo. Acá va a estar P1, la resistencia, acá va a estar P2. Pero en el alveolo tenemos otras fuerzas que vienen a ser las fuerzas de la elasticidad del pulmón, ¿verdad? Elasticidad. Entonces, esto nos va a dar el concepto de complacencia o compliance. El compliance va a ser el delta de volumen sobre el delta de P. O sea, cuánto cambio en volumen hay va a depender del cambio de presión, ¿ok? O va a ser inversamente proporcional. La elastancia es lo que nos va a dar
el recoil o el regreso del pulmón a su estado normal luego de que se distiende, y eso ejerce fuerza sobre el sistema. Entonces tenemos ya dos conceptos, el concepto de compliance y el concepto de resistencia, ¿verdad? A ver, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo calcular el compliance. Si ustedes tienen ahorita una gráfica de presión sobre tiempo, cuando el ventilador da empieza la inspiración, esto es lo que vamos a ver, esto va a ser en modo de volume control. Vamos a ver una presión máxima, que es la peak, y una presión de meseta, que es la plató. Esto va a representar la resistencia más el compliance, y el plató nada más el compliance. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, el peak va a ser la resistencia que ejerce todo el sistema, ¿no? Desde acá hasta acá, y una vez que el aire pasa esta área y llega al alveolo y el flujo ya llega a ser cero, la presión que pasa desde el tubo hasta el alveolo va a ser, va a ser medida por lo que es la presión de plató, y va a ser determinada también por el compliance del pulmón, ¿ok? Entonces, el peak pressure o la presión de peak va a ser igual a la resistencia más la elastancia del pulmón, que viene a ser el compliance, la dureza, que no sé si entre, dureza del pulmón. El plató o la presión de meseta va a ser igual a la elastancia o la dureza del pulmón. Entonces, por lo tanto, la resistencia es igual a vía aérea más pulmón o alveolo, y la elastanza o compliance viene a ser igual al alveolo y todo lo que es la pared torácica, ¿no? La pleura, las costillas, los músculos, todo, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre la resistencia y el compliance se manifiesta por una diferencia entre el peak y plató. Voy a pasar a otra página porque acá ya no me entra. La diferencia entre el peak y el plató debe ser por lo general menos de 10 centímetros de agua. Entonces, si tenemos una diferencia de menos de 10 centímetros de agua, sabemos de que el sistema, el flujo de aire está pasando de manera normal. Si hay una diferencia mayor a 10, entonces sabemos de que hay un problema con la resistencia. ¿Por qué? Porque el plató va a manifestarse por lo que es la distensión del alveolo, y el peak va a manifestarse por lo que es el problema en la vía aérea. Entonces, si existe una diferencia de mayor de 10 centímetros de agua, va a haber un problema con el peak y con la vía aérea, y menos presión llega al alveolo. Y problemas que pueden causar incremento en la resistencia son problemas en la vía aérea, problemas con el tubo endotraqueal, moco, que el paciente muerda el tubo, ¿verdad? Asma, EPOC y cuerpos extraños en la vía aérea y demás. Y los problemas con el compliance van a ser problemas del pulmón o de la pared torácica intrínseco, por ejemplo, ARDS o SRDA, edema pulmonar, fibrosis, etcétera. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar un poquito más a ver cómo vamos a calcular el compliance. Habíamos dicho que el compliance era igual al delta de volumen por el delta de P, ¿verdad? Y esto se transmite el volumen, el delta es el volumen tidal que uno lo da en el ventilador. Y el delta de presión va a ser el delta de la presión de plató menos el PIP que se da en el ventilador. El PIP y el volumen tidal, uno los setea en el ventilador, esos son
valores fijos. Para uno medir el plató, lo que tiene que hacer es una pausa inspiratoria en el ventilador y sale lo que es el plató, ¿verdad? El compliance, por lo general, es alrededor de 100 mililitros por centímetro de agua. Entonces, a más compliance, más elastancia del pulmón. El pulmón es más suave. Y a menor compliance, pulmón más duro, que es lo que estamos viendo en pacientes con COVID. Pacientes que tienen compliance alto, compliance bajo, ¿verdad? Entonces, si se imaginan una presión de volumen contra presión, uy, acá no puedo poner la P, aquí la voy a poner. La curva normal vendría a ser aproximadamente así. Cuando hay más compliance, vas a necesitar menos presión para llegar a más volumen. Entonces, menos presión para llegar a más volumen. Acá hay más compliance. Y cuando hay menos compliance, vas a necesitar mucho más presión para obtener menos volumen. Y la curva estaría aproximadamente aquí, ¿verdad? Esto es low compliance o compliance bajo. Ok, entonces, después de haber visto esta introducción, voy a pasar a las diapositivas. Acá tenemos 3 scalars, que son las longitudes de onda, digamos, en el ventilador que uno ve con más frecuencia. Tenemos una de presión, una de flujo y una de volumen, ¿verdad? Entonces aquí tienes la presión, aquí tienes el flujo en meseta y aquí tienes el volumen tidal. Entonces, cuando uno lee estas ondas, uno tiene que leer de derecha a izquierda y de arriba para abajo y comparar, para que uno se dé cuenta exactamente qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Ok? Acá tenemos otra, también presión, flujo y volumen, ¿verdad? Entonces, uno debería de poder saber qué es lo que pasa con el paciente sin tener que ver todos estos números. Porque si tú ves estos números, básicamente puedes saber qué es lo que pasa con el paciente, pero esto te da mucho más información, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces, vamos a disecar cómo se da un respiro en el ventilador. Cada respiro en el ventilador tiene 4 partes, ¿ok? Cada ciclo respiratorio tiene 4 partes. Tiene el trigger, que viene a ser en español, si no me equivoco, el control. Tiene el target, que es la regulación. Tiene el cycle, que es el ciclado. Y tiene el baseline, que es básicamente la expiración, ¿ok? Entonces, estos 3 pasan en la inspiración y este de aquí pasa en la expiración, ¿ok? ¿Qué cosa es el trigger? El trigger es lo que determina cuándo el paciente recibe una inspiración o un soplido por el ventilador. El target es cómo esa inspiración se le da al paciente. El ciclado es lo que termina la inspiración y el baseline o la expiración es simplemente lo que pasa una vez que el ventilador deja de dar un soplido y el paciente empieza a botar el aire, ¿verdad? Entonces, el trigger, que viene a ser el control, cómo se da la respiración inicialmente. ¿Qué es lo que pasa para que el ventilador le dé una respiración al paciente? Hay 2 formas. La primera es controlada por el ventilador y la segunda es asistida, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre volume control, de ahí viene el nombre AC, asistida y controlada, volume control, también pressure control. Entonces, controlada es cuando el ventilador la da, asistida es cuando el paciente genera un cambio en presión o en flujo y el ventilador le da un respiro porque siente ese cambio, ese cambio en presión y flujo. Entonces, aquí lo tenemos un poquito más claro. El trigger es lo que va a iniciar la inspiración, el target va a ser la regulación, cómo se da la inspiración y el ciclo, cómo termina. Y esta es la expiración. ¿Ok? Entonces,
un trigger o un control o un respiro se va a dar cuando el ventilador dé un respiro, y esto lo va a determinar el tiempo. O sea, si tú pones una frecuencia respiratoria de 15, esto va a significar que cada ciclo respiratorio dura 4 segundos, ¿verdad? Entonces, cada 4 segundos, este ventilador le va a dar al paciente, ¿ok?, un respiro, independientemente de que el paciente tome aire o no. Si el paciente decide tomar aire al mismo tiempo, uno de esos respiros va a ser asistido. Y si el paciente decide no tomar un respiro, cuando el ventilador toca, va a ser una respiración controlada, ¿ok? Ahora, en la ventilación asistida, el trigger, o sea, el gatillo que genera que el ventilador dé un respiro, va a ser presión o flujo. Entonces, eso lo puede poner uno en el ventilador. Vamos a verlo. Pues, ¿dónde está? Lo voy a hacer acá nomás. Bueno, entonces, en el ventilador, déjame ver si puedo poner acá una foto. A ver, acá tengo una foto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá no lo tengo. Pensé que lo tenía acá. Ya, ok. Entonces vamos a seguir nomás. Entonces, en este ejemplo, para que tengan una idea de cómo se inicia la respiración, vamos a tener el paciente A y el paciente B. El paciente A, como pueden ver, hay una pequeña inflexión negativa antes de que la presión suba. Entonces, esto es asistido. ¿Ok? Y aquí no hay una deflexión negativa. El ventilador empieza a darle un respiro al paciente sin que el paciente genere esfuerzo. Esto es controlada. ¿Ok? Y acá el trigger en la asistida va a haber o presión o flujo. El paciente tiene que crear una deflexión negativa en el flujo. Tiene que crear un flujo hacia sí mismo, o sea, tomar aire para que el ventilador lo sienta, o crear una baja de presión suficiente para que el ventilador le dé un respiro. Lo más común que se usa es flujo, entre 3 a 4 litros por minuto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la regulación o el target. Cómo una vez que el ventilador ha dado un respiro al paciente, cómo ese respiro se le da al paciente. Y hay dos formas y dos formas nada más. Una es con presión y la otra es con flujo. ¿Ok? Entonces, cuando tienes la presión, la regulación por presión, la presión siempre es constante. ¿Ok? Y esta es la presión encima del PIP, ¿verdad? El flujo va a variar, porque si la presión es constante, el flujo va a variar dependiendo de la resistencia de compliance del paciente. Y la forma de la onda es siempre constante, es constante. Uno empieza el respiro, la presión sube, se mantiene constante hasta que la inspiración termina y luego baja. Siempre va a ser una meseta exacta. Y en flujo, el flujo va a ser constante, va a ser la variable independiente y la presión es la que va a variar. Entonces, si un paciente está en un modo en el que el ciclado o el target es por presión, la presión va a ser tu variable independiente y el flujo será tu variable dependiente. Y si el paciente está en un modo en el que el target o la regulación se da por flujo, el flujo será tu variable independiente o constante y la presión será la variable eh, dependiente. ¿Ok? Vamos a explicar esto un poquito más. Vamos a explicarlo acá. A ver. Entonces, como pueden ver acá en este ventilador, este paciente está en pressure control, como lo pueden ver acá. Pero para uno saber si el paciente está en pressure control, uno simplemente se va a ver el flujo. Si tú ves el flujo aquí, puedes ver de que las dos curvas son diferentes. Entonces, como el flujo ha variado de respiro a respiro, esta es tu variable dependiente. Y como es tu variable dependiente, la variable independiente tiene que ser la presión. Y como ven aquí, la curva es perfectamente una meseta. Entonces, ahí este es un pressure control. Este es el modo, ¿no? ¿Ok?
Y obviamente la presión aquí se ha puesto 20 por encima del PIB, entonces la presión nunca sube por encima de 25. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos que hablar del tiempo de inspiración. Lo que también hacemos en pressure control, en este modo, es setear el tiempo de inspiración, el inspiratory time. El tiempo de inspiración es lo que determina cuánto tiempo la presión va a estar seteada a 20. O sea, si el paciente toma aire, el respiro, el soplado del ventilador empieza y el paciente va a tomar aire por 0.9 segundos a una presión de 20 por encima del PIB. ¿Qué es esto de acá? El paciente empieza 20 por encima del PIB, que viene a ser 25, y este tiempo de acá es 0.9 segundos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la regulación por flujo y no por presión, que es el otro tipo. La regulación por flujo se va a dar en volume control ventilation o en ventilación por volumen. ¿Ok? Entonces, aquí el flujo va a ser tu variable independiente y la curva del flujo siempre tiene que ser constante. Siempre es constante. Y la que varía va a ser la curva de presión, como van a ver en el siguiente slide. Ahora, no nada más uno puede ajustar la cantidad de flujo, pero también cómo el flujo se da. Hay 4 tipos de mesetas o de curvas que se ponen en el ventilador para que el paciente tome aire. Las 2 que más se usan son esta de acá, la rampa en desaceleración y la constante o rectangular. Algunos respiratory therapies acá usan la sinusoidal, pero no les da muy bien a los pacientes. Esto es simplemente cómo el flujo se va a dar al paciente independientemente de la cantidad de flujo, ¿ok? Las 2 que usamos más acá son estas y estas. Entonces, vamos a ver acá. Como ustedes pueden ver, en este ventilador tenemos la curva de presión y la curva de flujo. Entonces, como ustedes pueden ver, la curva de flujo aquí es perfectamente, es desacelerante, ¿verdad? Y es perfectamente recta. Entonces, esta va a ser mi variable independiente. Entonces, si esta es mi variable independiente, mi presión tiene que ser dependiente. A pesar de que la curva acá se ve muy bien, no es tan perfecta como esta de acá. Entonces, uno sabe de que este va a ser volume control. Y como pueden ver acá, esto es volume control, el máximo flujo está seteado a 50 litros por minuto y la rampa es lo que ustedes ven aquí perfectamente en desaceleración. Esto de acá es el trigger para que el paciente tome un respiro, tiene que ocasionar generar un flujo de 2 litros por minuto. Este es el oxígeno, el PIB, este es el volumen tidal, ¿verdad? Entonces, acá tenemos Target Flow Volume Control. Listo, esto es lo mismo que estábamos hablando. Acá tenemos la curva de presión, la curva de flujo, la curva de volumen. Aquí tenemos una curva perfectamente como una meseta, entonces esta es mi variable independiente. Y la curva de presión no es como debe ser en ventilación pressure control, entonces esta es la variable independiente. Lo que significa es que la presión va a variar y el flujo no. El flujo va a ser siempre constante. Acá el flujo está aproximadamente, yo diría, a 40 litros por minuto. Por acá está 150. Ok, entonces vamos a ver un par de casitos. Tenemos 2 pacientes. ¿Qué tipo de target o qué tipo de regulación y qué tipo de modo tenemos acá? Entonces, como pueden ver aquí, este flujo de acá no es una curva perfecta. Entonces, esta es probablemente mi variable dependiente. Disculpen la letra porque no puedo escribir bien acá. Y como la presión es una curva perfecta, entonces esta debe ser la variable independiente.
Entonces, esto acá debe ser Pressure Control Ventilation. Y aquí, en el paciente B, tenemos el flujo como una meseta perfecta. Entonces, esta es mi variable independiente y la presión no es una curva como una meseta, como debería ser. Entonces, esta es mi variable dependiente y esto es Volume Control Ventilation. Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que termina el ciclo de inspiración. Y hay 4 formas en las que puede terminar: por volumen, por tiempo, por presión o por flujo. ¿Ok? En volumen, la inspiración va a continuar hasta que el volumen tidal sea dado. Y esto se da en volume control, porque en volume control es cuando uno pone volumen tidal, no en presión. En tiempo, la inspiración va a continuar hasta que el tiempo de inspiración se termine. Y esto se da en pressure control. El paciente mueve cuanto volumen tidal quiera, ¿verdad? En presión, esto es más que nada un mecanismo de defensa. Se pone una presión, ¿no? Un techo, digamos, para que la presión no suba por encima de ese límite y no existe el riesgo de barotrauma. Y por flujo, que esta es la más difícil de entender, esta se usa en presión de soporte ventilatorio PSV o lo que es BiPAP. Y aquí lo que pasa es el flujo o la inspiración va a terminar cuando el flujo generado por el flujo que está dando el ventilador llegue a un porcentaje del flujo máximo que se dio al principio de la inspiración. Voy a explicar esto con más detalle luego. Entonces, una vez más, tenemos ciclo y tenemos 4 tipos: volumen, tiempo, presión y flujo. A ver, esto ya lo hemos hablado. Vamos a ir por acá. Perfecto. Volume cycle. La inspiración continúa hasta que el volumen tidal sea dado. Aquí el volumen tidal está en 500. Entonces, tenemos acá nuestra curva de flujo y nuestra curva de presión. Como es volume cycle, sabemos que nuestro flujo es constante, ¿verdad? Esto es nuestra variable independiente y nuestra presión va a ser nuestra variable dependiente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a pasar es cuando el ventilador dé un respiro, la inspiración va a terminar una vez que el ventilador le haya dado al paciente 500 mililitros de aire. ¿Ok? Acá es igual. Como pueden ver acá, nuestra curva de flujo es la variable independiente, nuestra curva de presión es la variable dependiente. Y aquí el volumen tidal está seteado a 500, entonces el paciente llega a volumen tidal de 500. Acá está en 700. Entonces el volumen tidal no pasa de eso. El flujo máximo que está ajustado, acá no está el flujo. Bueno, el flujo acá aproximadamente está también en 50, diría yo, pero acá no está. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la regulación por tiempo que se da en pressure control. ¿Ok? Listo. Entonces, la inspiración va a continuar hasta que el tiempo pase. Acá la inspiración está seteada a 0.9 segundos. Entonces, el ventilador le va a dar una presión máxima al paciente que va a ser 20 por encima del PIB, todo sumado es 25. El paciente va a tener 25 centímetros de agua para mover cuanto aire quiera por 0.9 segundos. El volumen tidal varía porque todo depende de cuánto aire tome el paciente. Si el paciente tose, va a jalar menos aire porque la presión sube, ¿verdad? Entonces, pressure control, el paciente toma 0.9, toma aire por 0.9 segundos a 25 centímetros de agua y una vez que llegas a los 0.9 segundos, el respiro termina. Me lo pueden ver acá también. Esto es, acá me he equivocado, esto es flow cycle, perdón, esto es flow. Acá me he equivocado. Aquí es pressure support ventilation. Bueno, como pueden ver acá, existe una
un parámetro en soporte, en presión, en ventilación con soporte de presión, que es el Inspiratory Flow Off, o ICO. Básicamente lo que eso te dice es el respiro, ¿no? Como tenemos PSB, tenemos una presión por encima del PIB de 18 y una presión de 5. Entonces, el paciente respira 18 sobre 5 centímetros de agua, ¿ok? Entonces, el ventilador te va a dar presión de 18, ¿ok? El paciente va a tomar aire y el flujo va a empezar. Y el flujo es nuestra variable dependiente, ¿verdad? Porque todo en este modo no existe frecuencia respiratoria. El paciente toma el aire que él quiera. Entonces, una vez que el flujo llega al máximo, perdón, una vez que el flujo llega al máximo, que está por acá, el respiro va a terminar una vez que el flujo llegue a 20% de este valor de aquí, como lo dice acá. Entonces, si uno sube el porcentaje del ICO o el Inspiratory Cycle Time Off, el respiro va a ser más corto, porque vas a llegar a 30 o 40% por acá. Déjenme si lo puedo escribir un poco mejor. Este respiro va a tomar una cierta cantidad de tiempo. Aquí va a ser 20%, este va a ser el 100% del flujo, y si uno sube este número, digamos, a 40%, entonces el tiempo de inspiración va a ser cortado acá, ¿verdad? Esto es lo mismo que he hablado antes. Ok, y ahora vamos a hablar de la parte de expiración, lo que pasa después de que la termina. Esto es básicamente, es lo más sencillo de todo. Esta es la presión que queda en la vía aérea durante la exhalación, que debería ser nada más el PIP, no debería ser nada más, asumiendo que el paciente exhala completamente, ¿verdad? A ver, entonces, esto de acá es un flujo en meseta muy bien, muy cuadrado, y esta es la variable dependiente. Entonces, esto es Volume Control Ventilation. Y como pueden ver, cuando cuando el paciente exhala, el paciente debería de quedarse en PIP. Como ustedes ven aquí, el flujo se da acá, el paciente, la inspiración termina, el paciente exhala, empieza a exhalar, 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 y debería de llegar a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el paciente no llega a cero y se queda con un poquito de presión adentro y viene otro respiro, con el tiempo eso va a crear un fenómeno llamado autopip, en el cual el paciente hace atrapamiento de aire, atrapamiento. Franco, te desconectaste, creo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo Sí. escuchamos. Sorry. Ya, ahora sí. Entonces, estamos aquí. Como yo decía, si el paciente no exhala completamente, ¿verdad? Entonces va a crear un fenómeno llamado el autopip, que es el atrapamiento de aire. Y lo que esto va a conllevar es que si el paciente no exhala completamente por un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, la presión en el sistema o en los pulmones sube. Entonces, si tú tienes presión en el pulmón por encima de lo que debes de tener o por encima del PIB, básicamente va a ser más difícil que generes otro ciclo de respiración, porque acuérdate de que el paciente tiene que generar un respiro por un delta de presión o un delta de flujo. Y si tienes mucho más presión en el sistema,
vas a tener que generar muchísimo más presión, muchísimo más flujo, y eso ocasiona distrés respiratorio. ¿Ok? Entonces, para ver si uno tiene el auto-PIP o el aire atrapado, uno hace una pausa expiratoria y ves si tu presión o si tu PIP está muy por encima del PIP que está en el ventilador, que por lo general es 5, 10, etcétera, ¿no? Ok, entonces, para recapitular, porque ya estoy casi al último de la charla, tenemos que ver, vamos a ver si vamos a tratar de disecar cada modo. Acá tenemos el modo que es Pressure Assist Control Ventilation. Entonces, vamos a ver cuál es el trigger, cuál es el target y cuál es el ciclo. En español, cuál es el control, cuál es la regulación y cuál es el ciclado. Acuérdate, Pressure Assist Control. Entonces, el trigger en Assist Control vendría a ser flujo o presión, tiempo o los dos. Vendría a ser flujo, presión y tiempo, ¿verdad? Porque flujo o presión es asistido y tiempo es controlado. Entonces, es los dos. Esta es la respuesta correcta. El target o la regulación de cómo se da el respiro en este paciente, acuérdense, o es presión o es flujo. Entonces, en presión Assist Control Ventilation, el paciente se le da presión, ¿verdad? Nunca pueden ser los dos. O es presión o es flujo. Y el ciclo, o sea, cómo termina la respiración. Acuérdense, en presión Assist Control Ventilation es por tiempo. Uno setea el tiempo de inspiración, el tiempo que el paciente va a recibir la presión que también uno ha puesto. Entonces, recuerden, Pressure Assisted Control Ventilation o ventilación por presión controlada va a tener una regulación por presión o pressure targeted, va a tener un ciclado por tiempo. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá. Como pueden ver aquí, este es Pressure Assist Control Ventilation. Tenemos nuestras variables. Presión por encima de PIP, tiempo de inspiración. Acá tenemos el Trigger Flow, que es el flujo para una respiración asistida, que es 5, que es bastante. ¿Para qué? Entonces, como pueden ver aquí, nuestro flujo es nuestra variable dependiente porque las curvas no son iguales, no son bien definidas. Como pueden ver acá, estos respiros son controlados. No hay una deflexión negativa y quizás sea porque el flujo está muy alto. Y el volumen tidal varía. Bueno, acá está igual. Pero eso es básicamente. Y ahora en Volume Assist Control Ventilation, que es ventilación por volumen asistido, de la misma manera que en presión, el trigger o el control va a ser asistido y control. Entonces van a ser tiempo y flujo y presión para asistido y tiempo para controlado. Entonces los dos. Target, que viene a ser la regulación o cómo se da el respiro al paciente, en Volume Assist va a ser por flujo, ¿verdad? Acuérdense de que uno ajusta el volumen tidal, pero no se da el volumen, se da el flujo. Y tiene, básicamente el nombre debería ser Flow Assist Control, no Volume Assist, pero así está. Entonces uno da flujo, porque acuérdense que el flujo es la meseta que uno setea en el ventilador, que se ve exactamente igual siempre. Y el ciclo o cómo termina la respiración se da por volumen. Cuando uno llega al volumen tidal, el respiro acaba. Entonces, para terminar, Volume Assist Control Ventilation es un modo con regulación de flujo y con ciclado de volumen. Como podemos ver acá, la curva está perfectamente bien. Entonces, este es Volume Control Ventilation. La presión sí está igual, pero no es súper igual. Acá sube un poquito comparado con acá. Tenemos nuestro volumen tidal, nuestra rampa, nuestro flujo. Y como pueden ver acá, no hay tiempo de inspiración. Eso se ajusta por el flujo. Ahora, en Pressure Support Ventilation, que es PSV o BiPAP, ¿verdad? ¿Cómo se inicia el respiro?
flujo o presión, tiempo o both. Aquí es por presión, porque no hay tiempo, porque no hay, frecuencia respiratoria. Es por flujo o por presión. Uno setea el PSB a presión de digamos, 15/8, ¿verdad? Centímetros de agua. El target, o cómo se da, es presión también. El flujo varía. Y el ciclo, lo que cambia de la inspiración a la expiración va a ser la disminución en el peak flow o el flujo máximo por debajo, por 20 o 30%, lo que ustedes quieran poner en el inspiratory cycle off, que lo tiene el ventilador. Entonces, para recapitular, ventilación por presión de soporte es un modo con regulación por presión y ciclado por flujo. Como pueden ver acá está a 20%, este es el peak, y aproximadamente aquí es el 20%, ¿no? Esta es la presión y este es el volumen tidal que el paciente mueve, ¿verdad? No hay frecuencia respiratoria, como pueden ver, 18/5. Entonces, mi presentación va a ser un poco más corta. Va a ser un complemento un poco más práctico para lo que estamos viendo ahora en COVID. Eh, y bueno, para complementar la excelente exposición del doctor Parodi, para empezar, un poco de lo que estamos viendo de lo que es COVID, los pacientes con coronavirus, se está viendo en el término del pulmón que hay dos fenotipos y no necesariamente van a quedarse en un fenotipo o el otro. Se puede presentar de alguna manera y de ahí al transcurso del tiempo pueden pasar al siguiente espectro. Entonces el fenotipo que están describiendo es el fenotipo low o bajo en español, que significa básicamente low porque tiene menos elastancia, tiene menos peso, menos inflamación el pulmón, y entonces por ende tiene mayor compliance. Ya lo había descrito el doctor Parodi. Estos son los pacientes que están requiriendo igual oxígeno, pero o pueden requerir ventilación mecánica, pero no necesitamos darles mucha presión para inflar ese alveolo. Y esos pacientes, básicamente con un poco de oxígeno, un poco de PIP, se puede ventilar. Pero de ahí viene el tipo H, que es H de high o elevado, porque es elevado, tiene gran elastancia, significa básicamente más rígido, mayor peso del pulmón, hay mayor shunt de derecha a izquierda. Esto es nuestro típico síndrome de el pulmón, que generalmente es ARDS o síndrome de respiratorio agudo, en el cual hay mucha inflamación y esos pacientes generalmente sí requieren se puede reclutar mucho mayor. Reclutamiento significa que podemos abrir los alvéolos con presiones, ¿no? Con el PIP. Generalmente lo hacemos hay unas tablas y podemos aumentar el PIP de 5, 10, 15, dependiendo de lo que necesite. Eso quería introducir porque a veces podemos sacarlo por la radiografía, la tomografía. Por ejemplo, este es como un paciente que se ha descrito antes. El día 0 empieza con unos infiltrados que le decimos ground glass opacities o en vidrio esmerilado. Este podría ser tu paciente que tiene el tipo L y no necesitas darle mucho PIP. Tal vez lo puedes manejar en el ventilador con oxígeno y tal vez aumentar el PIP de 5 a 8 o 10, pero no a grados extremos, ¿no? Y todo depende de día a día. Todos esos pacientes pueden cambiar al día siguiente. Y
a diferencia a su derecha, que ven la radiografía el día 7, ya tiene un poco más de infiltrados intersticiales, ya un poco, tal vez un poco más tirado para el fenotipo H, en el cual tú puedes darle más PIP y tratar de reclutar más los alvéolos. Rápidamente lo que vemos en la tomografía, en el lado izquierdo, el A es el vidrio esmerilado, muy típico de estos pacientes en la parte periférica, casi tocando las costillas, la parte pleural y la parte inferior. Es muy típico de estos pacientes, ¿no? Y de ahí también el otro patrón que se ve en la tomografía es el crazy paving o como pavimento, es por el engrosamiento septal e intralobular del pulmón. Y también se ve también consolidaciones, infiltrados y también al final se puede ver fibrosis, ¿no? Bilaterales, ya en un estado más avanzado. Vamos a hacer dos ejemplos rápidamente y de ahí vamos a pasar a preguntas. El caso 1 es un paciente de 54 años, varón, con historia de diabetes, presión alta, que ya sabemos que son riesgos para desarrollar enfermedad mucho más severa. Obesidad, obviamente, también es otro factor que se ha visto que es de riesgo. Presentando con falta de aire y fiebre. La emergencia, sus presiones están bien, la frecuencia respiratoria 28, tiene fiebre y su saturación es de 88% en room air o en ambiente normal. Y ya cuando le damos oxígeno, fracción de oxígeno al 100%, su saturación aumenta al 94%. Importante es ver la clínica de estos pacientes cuando tienen insuficiencia respiratoria de tipo 1, que es de hipoxia. Generalmente no presentan con tipo 2, que es retención de CO2. Pero es importante en la clínica ver el uso de músculos accesorios, porque ya estos pacientes ya cuando se presentan con este distrés, ya no, lo más probable es que no puedan manejarse si no son intubados. Entonces, este paciente se diagnostica con COVID-19, se le admite al piso y 5 horas después nos llaman de que el paciente tiene más falta de aire, su frecuencia respiratoria aumenta, su saturación aún está manteniéndose en 94%, pero acuérdense que el paciente está con una fracción de oxígeno del 100%. Acá quería pasar un video, déjame cambiar. Entonces empiezan a llamar y se ve este cuadro, ¿no? Se ve el que el paciente ya está usando, pueden ver esto, ¿no? Que está usando músculos accesorios, como ven la fosa traqueal empieza a deprimirse, está usando los músculos esternocleidomastoideo, subcostales, tal vez respiración abdominal paradóxica. Entonces, estos pacientes de por sí, el paciente ya está fallando al suplemento de oxígeno y va a necesitarlo, intubación inmediata, ¿no? Déjame regresar a mis... Ok. Entonces, esta es la radiografía del paciente y, bueno, está en el ventilador y empezamos a ver, vamos a examinarlo y una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es la presión que había dicho el doctor del peak pressures o de pico, y es 49. Entonces, estas presiones, y esto es
control asistido por volumen, ¿ya? Que podemos, no, como había dicho el doctor, no, las constantes es el volumen, la frecuencia respiratoria, el PIP, y el volumen tidal, pero no controlamos las presiones. Entonces, acá se ve que las presiones ya son mayores de 35, lo normal es que estén menos de 35, y acá es 49. Entonces, ahí vamos a aplicar los conceptos que se habían hablado. Tenemos que calcular también el plató, la meseta. Y como vemos, la presión de meseta es la que está elevado, ¿no? Todavía hay una relación de menos de 10 entre la diferencia de 10 entre la de pico y la de plató. Entonces, ¿qué es lo que, aquí viene la pregunta, qué es el siguiente paso para diagnosticar el distrés respiratorio agudo del paciente? O sea, se me olvidó mencionar, la razón por la que estamos viendo esto es porque el paciente se ventiló y se puso en la ventilación mecánica y sigue teniendo distrés respiratorio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ver al paciente y ver lo que está pasando en las pantallas, ¿no? Entonces, una vez viendo esto, voy a ver si veo sus respuestas acá. Disculpen. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Es tomar una radiografía. No podemos dejar de hacer nada porque el paciente está obviamente en distrés. No es desconectar al paciente del ventilador, que vamos a verlo después, que es una de las maniobras para otro problema. No laboratorios de sangre. Y bueno, pueden llamar al intensivista, pero si están manejando la radiografía, el paciente con ventilador, me imagino que no debe haber un intensivista disponible. Entonces, se toma una radiografía STAT. Básicamente, esto es lo que vemos después con la radiografía y vemos... no veo... Y esto es lo que nos demuestra la radiografía. Y como ven, acá hay un neumotórax en el lado izquierdo. Está empujando el mediastino al lado opuesto. La tráquea al lado opuesto. Eso es característico de un neumotórax. Y está empujando el diafragma hacia abajo. Entonces, esa es la razón por la cual las presiones de plató están elevadas. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es poner un tubo en el pecho al paciente. Otras cosas que te pueden dar el plató elevado y las presiones pico bajas es empeoramiento de la neumonía, el síndrome de distrés respiratorio agudo por diferentes tipos, neumotoras, problemas de la caja torácica, ¿no? Y que no impiden que el pulmón se expanda, edema pulmonar, etc. Siguiente. El siguiente caso, 65 años, varón con historia de enfermedad crónica pulmonar, se presenta con falta de aire, fiebre. La emergencia, los signos vitales igual que el otro, con fiebre, saturaciones bajas, se le da oxígeno y sus saturaciones mejoran. No está usando músculos accesorios, pero está haciendo sibilantes. Su primer AGA se ve un pH relativamente un poco más tirado al acidótico y el CO2 es 50. El oxígeno es 60, es bajo. Y el bicarbonato es elevado, representando su enfermedad crónica, ¿no? De retención de CO2. Ahora, acá obviamente esperamos que un paciente con enfermedad crónica tenga retención de CO2, pero si se fijan bien, este paciente ya está presentando con retención aguda tal vez porque su frecuencia respiratoria está elevada y debería a lo mejor estar en el lado más alcalótico. Entonces se le diagnostica con COVID también y se le admite al piso. Y 5 horas después también nos llaman que está con más falta de aire, su frecuencia respiratoria es elevada, se le decide intubar. Y esa es la
la radiografía. Bueno, acá están apuntando un neumotórax, pero básicamente quería demostrarle uno de los signos de enfermedad que está atrapando el aire o enfermedad crónica del pulmón, y los pacientes de asma también, que tienen aplanamiento de las costillas, aplanamiento del diafragma, que es típico de estos pacientes que están reteniendo aire. Entonces, vemos en el ventilador, el paciente es intubado, pero nos llaman que está teniendo distrés respiratorio. Y vamos a ver de nuevo nuestras presiones pico, y está acá en 44, igual que el otro ejemplo, pero vemos el plató, lo examinamos. De nuevo, estos son valores que podemos medirlo con una maniobra que el doctor Parodi había dicho, que es parar el flujo de aire en inspiración. Hay unos botones en el ventilador. Simplemente hay que estar seguro que una vez que apretamos ese botón también tenemos que dejar que siga respirando, ¿no? Porque si no el paciente puede tener problemas. Entonces, acá las presiones pico están elevadas, pero el plató está baja. Entonces, ¿qué significa? Un problema del circuito. Puede ser de la tráquea, bronquios, el tubo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de distrés respiratorio en este paciente? Y la opción A, neumotórax, lo más probable es que no sea, porque los platós están bajos. La progresión de la neumonía, de nuevo, el plató está bajo. Broncoespasmo, podría ser. Acuérdense que el paciente tiene EPOC, sibilantes. O falta de sedación, también podría ser esto, porque el paciente podría estar mordiendo el tubo y necesita mayor sedación en esos instantes. Entonces la respuesta es C y D. Y bueno, para seguir el mismo caso, después de 30 minutos de ventilación mecánica se hace un AGA y se muestra que hay el modo de ventilación que el paciente estaba, frecuencia respiratoria 14, PIP de 8, flujo de 50 mililitros por minuto. Se repite el AGA y el paciente está más acidótico, está reteniendo más CO2, su oxígeno está un poco mejor. Entonces el residente, ¿qué es lo que hace para mejorar esa acidosis? Decide aumentar la frecuencia respiratoria. Después de hacer eso, en una hora el paciente empieza a estar hipotenso y se empieza vasopresores y se le llama al residente, y el residente decide repetir otro AGA y está en peor acidosis. Y esto es lo que vemos aquí está un poco borroso, pero quiero que se fijen más que nada en las curvas. Esta es la curva de flujo que había dicho el doctor, la curva de volumen abajo y arriba las curvas de presión. Entonces, una cosa que habíamos dicho es que en las curvas de flujo queremos que en la expiración, que es la parte de verde, llegue a casi cero y se empiece la ventilación. Pero acá ya no está llegando a cero, al baseline, sino que se inicia la respiración inmediatamente. Entonces, ¿qué ha pasado con este paciente? Ha pasado que al aumentar la frecuencia respiratoria en un paciente con EPOC, el paciente no tiene tiempo de expirar, y eso crea que los aires se empiecen a retener, el aire y las presiones se empiezan a aumentar dentro del pulmón, lo que había dicho el doctor Parodi sobre atrapamiento de aire. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando se atrapa el aire, disminuye los volúmenes y la ventilación por minuto disminuye y el paciente empieza a hacer más acidosis y un ciclo vicioso. Empieza a atrapar más aire, y acuérdense que el pulmón está rodeando el corazón, entonces va a disminuir el retorno venoso hacia el corazón y el paciente puede empezar a tener shock o hipotensión. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso si empezamos a ver que tiene autopip? Dar bicarbonato para corregir la acidosis, lo más probable es que no, porque ese es un problema respiratorio. Llamar al asistente, si desean pueden hacer eso. Desconectar al paciente del ventilador. Esto es una de las cosas que podemos hacer, sí, porque por un momento podemos dejar desconectado y que ese aire que se ha atrapado se exhale. Lo otro que podemos hacer, ya habíamos dicho que podemos controlar el flujo en volumen control. Entonces es recomendado aumentar el flujo de 50 que estaba a 80. Eso va a permitir que haya una mayor expiración cuando aumentas el flujo, porque el aire entra y sale más rápido. Y también tenemos que disminuir la frecuencia respiratoria. Esto es lo más probable que condujo a esto, que cuando el paciente estaba teniendo un broncoespasmo, le aumentamos la frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, disminuyes el tiempo de expiración. Acuérdense que normalmente cuando respiramos, la inspiración es generalmente 1 segundo y la expiración es 2 a 3 segundos. Si aumentas la respiración y empiezas a respirar rápido, nuestra expiración, el tiempo de expiración disminuye. Entonces, queremos disminuir la expiración. ¿Ok? Y esto es lo que estábamos hablando. Este es el autopip. Y bueno, con esto concluyo esta exposición. Muchas gracias.